Bueno, lo prometido. Vamos entonces a conversar a través de la virtualidad, lógicamente, sobre un tema espectacularmente necesario en las organizaciones. La cultura o el cuidado VAT. ¿Qué significa entonces esto? Que lo vamos a orientar hacia el ser humano inmerso en las organizaciones, el ser humano como responsable, pero también un ser humano libre de tomar acciones, pero desde la responsabilidad. Eso es VAT, es una cultura de mente abierta, donde a lo que invitamos es a que ustedes, como seres humanos, como sujetos pensantes, como sujetos del lenguaje, tengan la capacidad de pensar un poco más allá. Estamos viviendo un mundo distinto. En este momento podríamos decir que nos tocó vivir experiencias con lo que tiene que ver con el virus, el COVID-19, y que hay que aprender a vivir con él, como lo han dicho, a través de los medios de comunicación, como nos lo han manifestado los encargados del área de la salud. Lo importante es cómo construir un espacio de reflexión, porque estos significados, ¿cómo lo vamos a aplicar en el cuidado, primero de sí, el cuidado de sí? Pero vamos a entender un poco qué es el cuidado de sí, cómo las personas dentro de las organizaciones pueden transmitir una cultura con empresas saludables y sostenibles, porque no solamente vamos a hablar del cuidado del ser humano, vamos a hablar también del cuidado de la palabra, pero también vamos a hablar del cuidado del medio ambiente, porque eso hace parte. Entonces es potencializar actitudes comportamentales que promuevan la preservación, que promueva prevención, porque prevención, como lo hemos dicho, es educar. Si prevenimos antes de que las cosas lleguen, vamos a vivir distinto. Recordemos entonces la salud mental, recordemos la importancia de un bienestar, pero recuerden, esto es de todos. Y si cada uno aporta responsablemente desde su libertad, que no nos tengan que estar cuidando. Es increíble cómo en nuestra cultura nos tengan que mandar un policía para que nos diga, hey, venga, póngase el tapabocas. Es que esto es en serio, esto no es un juego. Y hay gente que todavía dice, eso es mentira, eso es un juego político. No, señores, no, señoras. La invitación es, pensemos en serio sobre el cuidado y la responsabilidad, pero desde la libertad, desde el compromiso de cada uno de nosotros en nuestra cultura, en nuestro ambiente, con nuestra familia, en las organizaciones, como sujetos responsables. Vuelvo e insisto, libres, pero responsables. Que no me tengan que estar vigilando ni cuidando porque, hey, venga, no me he puesto el tapaboca. Que no me tengan que estar cuidando y vigilando. Señor, señora, los policías no están para cuidarlos, para decir, cuídese porque si no se va a morir del COVID-19 si no se cuida. Y es una realidad. Insistiré mucho en ello, porque sé que desde seguridad y salud, en el trabajo y de gestión humana, a través de estos talleres de reflexión, 60 minutos, Olobús lo que quiere es invitar a toda la gente, a todos sus empleados, a todos sus administrativos, operadores, a sus familias, para que repensemos la vida de una manera diferente. El cuidado entonces hace referencia a un modo de estar en el mundo, cómo nos relacionamos con los demás, el cuidado de lo universal, que es indispensable para la vida humana y es necesaria en la vida cotidiana. Entonces entendamos que este cuidado es una responsabilidad de todos, de acuerdo a cómo usted vive actualmente, en su casa, en el trabajo, cómo vive cuando se desplaza, en bicicleta, en moto, en carro, en el bus, en el metro. Por favor, es una responsabilidad en el mundo actual, porque estamos viviendo un estado de tensión y que por lo general esa falta, ese producto, esa tensión, a veces es un asunto de que lo que nos está tocando vivir, nadie lo pidió, nadie lo estaba buscando, pero llegó. No podemos entonces dar la espalda
olímpicamente y reírnos porque, eso es mentira. No pasa nada, pasa mucho y seguirá pasando si nosotros como seres humanos no somos responsables, sujetos responsables de nuestro futuro, del futuro de sus hijos, pero también de las personas mayores, porque es fundamentalmente importante hacer un esfuerzo para encontrar resultados positivos que nos lleven a dedicar exclusivamente el cuidado de la vida, el cuidado de sí, porque precisamente debemos implementarlo como una nueva cultura. Si todos observamos, estamos en una nueva cultura. Cuando en la organización te dicen, venga, por favor, póngase el tapabocas, use el antibacterial, cámbiese de ropa. Esto no es un juego, es responsabilidad. Sócrates, en algún momento, un filósofo griego, hablaba sobre el estudio del alma como una reflexión y lo llevó al pensamiento, pero también nos enseñó a pensar desde la filosofía socrática, considerarnos desde el cuidado de sí. Y el cuidado de sí implica no solamente el bañarme, limpiarme, lavarme, no, el cuidado de sí abarca un montón de situaciones. El cuidado de sí en el comportamiento, el cuidado de sí en la palabra, el cuidado de sí, cómo interactúas con la gente, el cuidado del medio ambiente. Cuidarse para sí, pero también cuidarme para otros. Si usted es un sujeto responsable, se cuida, pero también cuida a su familia, cuida a sus hijos, cuida a su esposa, a su esposo, cuida a sus compañeros de trabajo, cuida a sus viejos, a los adultos mayores. Por favor, ser libre en la responsabilidad es saber que tienes una familia donde vas a llegar, pero también tienes un lugar donde vas a laborar, pero también es un lugar donde vas a interactuar. Ese es el cuidado de sí. Hay que dedicar unos espacios para reflexionar un poco sobre los aspectos de la vida. Reflexione, haga un par en el camino. ¿Cómo representa usted estas situaciones del cuidado de sí en su vida? ¿Cómo está viviendo esta nueva experiencia, esta nueva cultura desde el cuidado de sí? Porque finalmente, si yo no me cuido, ¿quién me cuidará? Lo ha insistido mucho el presidente de la República y en muchas empresas y organizaciones. Vamos a Solobús, por ejemplo, 60 minutos, a través de gestión humana, de seguridad y salud en el trabajo. Venga, cuidémonos todos. Si usted se cuida, ya está cuidando una cantidad de gente. Recordemos que esto no es un juego. Hago una pregunta entonces. Usted, como ser humano, como sujeto responsable, ¿qué está haciendo en este momento por el cuidado de sí? Hágase la pregunta. Dese ese espacio, pregúntese, ¿usted está libremente y responsablemente trabajando para el cuidado de sí y de otros? Maravilloso. Entonces, cuando decimos, ¿cuáles son esos pensamientos y emociones y actuaciones que más son frecuentes en mi vida? En su comportamiento, en su responsabilidad, en el cuidado de sí y de los otros. ¿Cómo son sus relaciones que establece con la familia, sus amigos, con compañeros? Trabajo, jefes, cómo se comunica, qué palabras utiliza. Ojo, porque estamos hablando del cuidado de la palabra. Con la palabra destruyo, pero también con la palabra construyo. Ese también es el cuidado de sí y el cuidado de otros. ¿Qué palabras estoy utilizando al referirme a otras personas? ¿Cómo me comunico y qué digo a los otros? ¿Cómo es el tono de voz? Ese es el cuidado de la palabra. ¿Es un tono agresivo, vulgar, un tono grotesco hacia las personas? Pregúntese. ¿Cómo son sus relaciones cercanas de confianza con las personas que lo apoyan, con las personas que acompañan su crecimiento, su vida? ¿Cómo son esas relaciones? Usted escucha a las personas cuando le hablan, usted respeta, usted es un sujeto de derechos y deberes, sí, pero exigimos muchos derechos, pero usted en su deber, ¿qué hace? Escucha, habla con las personas, busca la forma de solucionar conflictos y resolverlos. Observe también algo muy importante, cómo se alimenta usted. Eso también hace parte del cuidado de sí. Mire, cuando uno va al médico, le dice usted cómo se está alimentando. Dime qué comes y cómo está tu cuerpo hoy. Dime cómo te alimentas y cómo está tu cuerpo físico, mental y emocional. Eso también hace parte de la cultura BAT, de la cultura de las nuevas organizaciones más libres, más flexibles, pero que contribuyan
a una mejor calidad de vida. ¿Cómo usted en el cuidado de sí hace un buen manejo de su dinero? ¿Qué actividades está realizando para aprender cosas nuevas, para adquirir nuevos conocimientos, para poder tener alas para volar? No nos quedemos simplemente en la queja. Este problema del COVID me tiene jodido y fregado. Esa es una solución. Posiblemente tengamos dificultades económicas, pero yo no me puedo quedar por el COVID-19 entonces sentada, por todo esto, mire cómo estoy, porque entonces me quedo en la queja. ¿Cuáles son sus acciones para proteger y conservar el medio ambiente? ¿Qué hace usted? Usted todavía es de las personas que por la ventana tira la basura. Usted es de las personas que en su casa no hace aseo, limpieza. Usted es de las personas que en su oficina no hace limpieza, en su carro, en su auto, o en los autos de Solobús. Mire que eso hay que mantenerlo, eso es de todos los días, como lavarnos las manos. Esto es una práctica que viene desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora, porque apareció el COVID-19. Siempre nos han dicho, lávese las manos cuando va al baño, cuando salga del baño, lávese las manos cuando prepara alimentos. ¿Cómo se relaciona entonces usted con ese entorno, con el medio ambiente? ¿Usted protege o destruye? Entonces es muy importante hacernos preguntas. ¿Para qué? Para cuidar lo que le pertenece a usted. Este mundo es de todos. Este pedazo tierra es de todos nosotros. Y si no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Esa es la cultura BAD, una cultura abierta, de mente abierta, una cultura de posibilidades, de pensamiento libre, que no nos estén cuidando y vigilando. Sea responsable, sea sujeto comprometido. ¿Qué hace usted por su salud? ¿Qué hace usted por su bienestar? Usted cuida su entorno, cuida todo lo que lo acompaña. Usted es preventivo en su salud, usted es preventivo en sus acciones, usted es preventivo. Recuerde que prevenir es educar. Es importante reconocer entonces nuestras acciones de cuidado que implican en nuestra vida, como también la ausencia de estas. Si yo no tengo prevención, la ausencia de estas, ¿qué va a pasar conmigo, con mi vida, con mi entorno, con mi familia, con mi salud? Hágase esas preguntas, eso es importante, porque todo esto hace parte de nuestra vida. Préstele atención y contribuya al bienestar del mundo que le rodea, de su casa, de usted, de su entorno laboral, para que tenga bienestar y calidad de vida. El cuidado de la palabra de sí, entonces, es sin duda, sin interferencia, desde el cuidado de sí. Es un conocimiento que tenemos, es la oportunidad de podernos expresar. El poder y el cuidado de la palabra es el lenguaje. ¿Cuáles son mis conductas o principios que son a la vez verdades o mentiras? ¿Qué estoy diciendo a través de la palabra? ¿Con qué juego? ¿Qué conceptos se relacionan en la cultura del cuidado, donde debo conocer mi palabra, mi lenguaje dentro de mi familia, dentro de la organización? Es importante entonces que ese cuidado debe ser constructivo, a partir de la participación activa, donde diversos actores, por ejemplo, lo he dicho, que son los que promueven dentro de la organización. ¿Cuáles son los puntos de vista? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Cada uno de nosotros debe ser un agente de transformación, partícipe, para decir que no solamente hacemos parte, arte y parte, somos arte y parte de dicha transformación, porque todos construimos ciudadanía, porque todos construimos una cultura. Recordemos, estamos en una nueva cultura, en la familia, en las organizaciones, pero hay que ajustarse a la nueva cultura, pero también debemos ajustarnos a las normas, a los lineamientos, porque a veces hasta nos da rabia que nos den instrucciones, que nos den normas. No, para nada, aceptemos la realidad como es. Una práctica constante y permanente de acciones intencionadas, bien intencionadas y responsables frente al cuidado de sí. ¿Qué es entonces cultura? Es la palabra que está ligada al latín cultus y colere, que introduce un cultivo y cuidado permanente. Entonces eso es cultura, tu cultura. Haces parte de una cultura, como la cultura del Chocó, como la cultura de los antioqueños, acá en Antioquia, como la cultura de los caleños, como la cultura de los bogotanos, como la cultura, etcétera, etcétera. Somos lenguaje, somos cultura, somos cuidado de sí. Entonces, si no cuidamos, ¿quién va a cuidar?
La cultura entonces es eso, es un conjunto de elementos compartidos por un colectivo, entre muchos, desde las costumbres, desde su religión, desde sus saberes, sabores, desde sus creencias, desde sus representaciones, desde sus lenguajes, desde su relacionamiento, desde su interacción. Eso hace parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué es el cuidado? Hay que entender entonces que el cuidado ha acompañado al ser humano desde toda la evolución histórica, desde la humanidad. Por esto requiere mejor dicho, un recorrido casi con mucho cuidado para dar una mirada diferente y tener pensadores que somos nosotros a través del tiempo. Vamos gestando cultura y vamos dejando legado. Los ancestros nos han dejado y de generación en generación. ¿Cómo está nuestra cultura hoy? ¿Esta cultura es responsable del cuidado del medio ambiente? Hagámonos esa pregunta. Usted, como papá y mamá, transmite mensaje, transmite conocimiento a sus hijos para cuidar el medio ambiente, para cuidar su cultura, para amar donde vive, para tener sentido de pertenencia. Eso es el cuidado de sí, el cuidado por uno mismo, para después introyectarlo a la cultura de nuestras generaciones. Entonces, cuando nos contagiamos, cuando nos transmitimos hacia el cuidado de sí como una filosofía, desde el cuidado de perspectivas de pensamiento y lenguaje distintos, cómo nos expresamos, qué pensamos, pensamiento negativo o pensamiento positivo, el concepto del cuidado por usted como ser humano, el concepto de cuidado de la palabra, sea prudente en lo que dice. El cuidado también hace parte como de esa actitud de seres humanos, hace parte del sentir y del pensar, nos hace responsables en el actuar frente a nosotros mismos, frente a lo que nos rodea. Conceptos como dentro de estas compañías, organizaciones que velan por el bienestar y la salud de sus empleados, trabajadores, operadores, familias, para interactuar, para incorporarnos a la práctica, que diseñe y promueva estrategias de formación y acompañamiento para ser mejores en salud mental, para ser mejores también en bienestar y calidad de vida. El cuidado como actitud fundamental, de una manera más concreta. Al hablar de actitudes se hace referencia a algo positivo o algo negativo. Yo puedo decir, uy, sí, ¿qué hay para hacer? Vamos a trabajar, qué bien, estoy trabajando, gracias. Otro dirá, qué pereza tener que madrugar, está lloviendo. Actitudes negativas. Qué maluco tener que trasnochar, pero cuando no tenías trabajo, ¿qué pensabas? Eso hace parte del cuidado. El cuidado también desde la parte laboral. Qué rico que estamos laborando. Las evaluaciones o juicios generales que hacemos de los demás, criticamos, juzgamos, evaluamos a los demás, a mis jefes, a mis líderes, a mi familia, a mi esposo, mi esposa, pero primero evalúate a ti mismo, hazte un escáner introspectivo de tus pensamientos, proactivos, positivos o negativos. El cuidado entonces como actitud tiene 3 componentes fundamentales: el componente afectivo, el componente conectivo y el cognitivo, y el componente conductual. El afectivo entonces agrupa esos sentimientos y emociones de lo que tanto hemos hablado, porque es una tripartita, es una tríada que se compone precisamente para el cuidado. Hacemos por nosotros mismos. El componente cognitivo, por ejemplo, que va a incluir todas mis acciones, mis pensamientos, mis creencias que tengo frente a lo que me rodea, o mis imaginarios, por ejemplo. Y el componente conductual va a recoger las intenciones o disposiciones a las acciones y comportamientos que tengo de lo anterior, de lo cognitivo y de lo emocional. Entonces volvamos al cuidado de sí, al cuidado del entorno, al cuidado del medio ambiente como responsabilidad, una responsabilidad libre de pensamiento, que no te vigilen, que no te controlen, que no te lo tengan que estar diciendo, no es necesario. Sea responsable, sea un sujeto consciente. Cuidado de sí, entonces, acción hacia uno mismo, para después llevar la acción al entorno que me rodea, a su familia, a sus cercanos amigos, a su pareja o su pareja, a sus hijos, a usted mismo. Cuidado de sí es una acción hacia sí. ¿De qué o quién? Es el sí. Recordemos que se hablaba al comienzo de la filosofía socrática que hablaba del alma.
desde las emociones, desde el espíritu, desde el pensamiento, el cuerpo. Este es el cuerpo, la psiquis, el alma. ¿Cómo vivo? ¿Cómo interactúo? ¿Qué pienso? Cuidado de todo lo que me rodea. Recordemos, cuidemos el planeta, por favor. Empecemos en casa, transmítale eso a sus hijos. Es el mejor regalo, el ejemplo, el mejor legado. ¿Quiénes o quiénes son los otros? ¿Qué o quiénes? Son seres humanos como usted, con necesidades, con miedos, con fantasías, con imaginarios, con colectivo, hacen parte de un colectivo. El otro, los otros. Yo hago parte de ese mundo. Lo externo es hablar entonces de todo lo que me rodea, del cuidado del planeta, una dimensión ecológica hacia los otros. Y lo interno es hacia sí mismo, el cuidado de sí, el interno, el cuidado de mi palabra, el cuidado de mis pensamientos, el cuidado de mis acciones, el cuidado de mis comportamientos, porque eso nos va a invitar. ¿Qué cultura del cuidado entonces estamos hablando desde Solobús? Lo que somos, lo que hacemos y cuidar la vida, cuidar el planeta. Recordemos que estamos en momentos de tensión coyuntural, de incertidumbre, porque no sabemos dónde va a terminar esto del COVID-19. Cada día esperamos que exista algo que nos sume de lo que somos y hacemos para verdaderamente cuidar la vida. Recordemos que estamos a un hilito, somos frágiles. Hay un kit de cuidado de prácticas. ¿Y cuál es ese kit? Lo forman desde la individualidad para llegar al colectivo. El componente del conocimiento, primero. Segundo, ocuparse de sí. Tercero, el cuidado del otro. Cuarto, el cuidado del planeta. Quinto, el cuidado de los seres vivientes. Sexto, el cuidado de las cosas que te rodean. Porque nada nos pertenece. Cuando vamos y partimos de este mundo, no nos llevamos absolutamente nada. Entonces, ahí les dejo un ejercicio. Cada uno de ustedes tome un papel, un lápiz o un lapicero y escriba 10 actividades o comportamientos o prácticas que usted va a implementar en esta nueva cultura, en este nuevo cuidado. Y por qué no también pensar qué cosas nocivas y dañinas usted va a dejar. Una vez finalice de escribir estas palabras, aquellas cosas y acciones que usted va a mejorar, pero también repensarse en lo que no has hecho bueno, poder reivindicarte, claro que sí, porque entonces volvemos al punto, estamos hablando la cultura del cuidado de sí, la cultura del cuidado que nos rodea, que se convierta en una cultura de red para vivir distintos, para vivir con bienestar, para vivir con calidad de vida. De esta manera estaremos implementando nuevas prácticas en el cuidado y acciones cotidianas que nos van a llevar a ser conscientes del comportamiento hacia nosotros mismos y hacia los que nos rodean, para generar ¿qué? Apropiación social del cuidado de una cultura, de tu empresa, donde tú trabajas, de tu familia, donde tú vives, porque es tu familia, de las personas que contribuyen a cambiar estas nuevas generaciones, pero con acciones positivas, no con habladurías, ni porque nos vean, ni porque me tocó, ni porque me pagan. Hágalo por conciencia. Recuerde, libertad responsable. El cuidado entonces requiere no solo de cuidarse a sí mismo, sino también cuidar a los demás, el medio ambiente, los espacios donde usted trabaja, labora, convive, vive, se desplaza. Cuidarse como se cuida, se vive. Un espacio circundante en el cual vivimos para mejorar calidad y bienestar. Dejemos un legado de cuidado que requiere cuidarse a sí mismo, también cuidar a los demás, cuida a sus padres, a sus abuelos, cuida a sus hijos, a su familia. Y la mejor manera es siendo responsable. Pensemos en un iceberg, pensemos en el Titanic cuando se estrelló contra el iceberg. La punta que sale esa es su conciencia, ese es el consciente suyo, pero ¿qué hay debajo de ese iceberg? Lo que no vemos, lo que no observamos, lo que no comprendemos, o lo que no queremos observar, o lo que no queremos ver, o lo que no queremos comprender. Recordemos que también debajo de ese iceberg están muchos asuntos del comportamiento inconsciente. Retomemos entonces una cultura que nos defina,
una cultura del cuidado. Esto es una nueva cultura. Estamos reivindicando saberes, creencias, representaciones, lenguajes, relacionamientos con otros. Estamos volviendo a encontrarle sentido a lo humano, a lo humanizante, a solidarizarnos, a vivir con el otro, para el otro y por el otro. Ese es el asunto de las nuevas culturas. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Cuáles son mis prácticas cotidianas? ¿Cuáles son mis costumbres y mis rituales? ¿Cuáles son mis saberes y creencias? Hágase esas preguntas. ¿Cuáles son esas representaciones y lenguajes que usted utiliza? ¿Cuáles son sus realidades, sus pensamientos, sus comportamientos? Recuerde el iceberg. Debajo y el que sobresale. ¿Qué es lo que se oculta en mí? ¿Qué es mi diagnóstico de prácticas en la educación, en mi comunicación, en mi comportamiento? ¿Cuáles son esos indicadores para yo hacerle seguimiento? Digámoslo de alguna manera, como un plan de acción personal. ¿De qué voy a cuidarme? ¿A quién voy a cuidar? ¿O a quiénes voy a cuidar? ¿A quiénes debo? Es un deber, así como tengo derecho. Derecho a que me respeten. El derecho a que no me involucren en problemas, el derecho al respeto. Entonces empecemos también, como tengo derechos hay unos deberes, comencemos a dar también. ¿Cómo proveer entonces? Promover la apropiación social del cuidado. Es una tarea de cada uno, no es solamente de las organizaciones, no es solamente del gerente de una compañía, no es solamente del jefe de gestión humana, no es solamente del jefe o el líder de recursos de seguridad y salud en el trabajo. Esto hay que hacerlo todos, sostenible, entre todos. Esta es la cultura donde se construyen en el paso a paso, una puesta en práctica de una herramienta que nos permita proyectarnos, que nos permita el abordaje del cuidado, que nos permita a cada uno de nosotros comprometernos, conocernos un poquito más. Haga el ejercicio, tome ese papel, tome ese lápiz, escriba, piense cómo usted puede transformar el mundo, cómo puede transformar una cultura del cuidado, promoviendo cosas nuevas, diferentes, pensamientos positivos, usted llevando una actitud proactiva y positiva, no de negativismo, de pereza, de resentimiento, de odio, de celo, de avaricia. ¿Qué es eso, por Dios? La cultura del cuidado de sí empieza en usted, empieza en mí, en el sujeto que se compromete libremente a ser responsable. Lo decimos que es como reducir también un poco enfermedades mentales, es reducir enfermedades, es reducir rabias, es reducir malos entendidos, reducir malas comunicaciones. Para relacionarse con otros es necesario tener en cuenta entonces el desarrollo del cuidado de sí. No se puede tener cierto afecto en el otro si antes usted no se ha hecho ese trabajo consigo mismo. Entonces se debe cuidar de sí mismo para después cuidar a los demás. Yo creo que ese sería como el mensaje reflexivo en torno a la cultura del cuidado. Cómo las nuevas organizaciones están pensando desde la ética, desde la responsabilidad del sujeto. Pero recuerden, es como el presidente, solo no puede hacer que este mundo se mueva. Todos debemos poner un granito de arena, porque es muy sencillo echar culpas, criticar, juzgar, pero si usted no hace nada, no critique, no juzgue y no señale. Promover prácticas que fortalezcan la apropiación social del cuidado entre las personas y empresas es un objetivo que se debe impulsar a través del desarrollo de unas nuevas metodologías de trabajo, de procesos transformacionales, de la cultura del cuidado de sí. Mejorar costumbres organizacionales, mejorar formas de comunicación, mejorar procesos de enseñanza, tener nuevas metodologías, ser más creativos. Hay una palabra muy utilizada en esta época del COVID-19, nos estamos reinventando, reinventemos cosas nuevas, involucrémonos en el pensamiento positivo, involúcrese para hacer cosas grandes, no se involucre para dañar, no se involucre para hacer cosas que después tendrá que arrepentirse. Entre tú y yo realmente construiremos el cuidado. Así que por favor, recordemos la importancia de que entre todos podemos hacer un mundo mejor, un mundo soñador, un mundo más oxigenado. Primero nos oxigenamos nosotros, el cuidado de sí. Oxigenemos también esta cultura organizacional. Oxigenemos también nuestra familia con palabras y pensamientos nuevos y diferentes. Volvamos a la esencia, volvamos a lo simple y lo sencillo. Todos participamos y todos somos constructores de
de esta nueva cultura, el cuidado del planeta, el cuidado de la palabra, el cuidado de sí, el cuidado del comportamiento. El cuidado requiere entonces cuidarse a sí mismo, también cuidar a los demás, pero también cuidar el mundo circundante que nos rodea. Qué rico dejarlos con una pregunta. ¿Cómo aplicaría usted entonces este concepto del cuidado de una nueva cultura, de organizaciones con mente abierta? ¿Es usted una persona libre de pensamiento, libre de acción, pero también libre responsablemente, sin que lo estén vigilando? Para llegar a la acción, hágase esa pregunta. Recordemos que el planeta es una casa común y para poder habitarlo debemos tener un mutuo cuidado, desarrollando una conciencia ecológica, desarrollando una conciencia social, desarrollando una conciencia ambiental, desarrollando una conciencia mental e integral, para que todos podamos vivir de una manera diferente, desde componentes sostenibles, lo social, lo ambiental, lo económico, lo familiar, lo laboral. La sostenibilidad depende de todos, el cuidado de sí depende de todos, pero empieza en ti, conmigo también. Repensar qué acciones y prácticas voy a utilizar de ahora en adelante, después de haber escuchado este video, después de haber entendido la diferencia entre lo que es el cuidado individual, pero también el cuidado que nos rodea, social. Una cosa es el individuo, pero otra cosa es el conjunto. La sostenibilidad implica un cuidado desde sí para los demás. Los dejo entonces con un compromiso. Establezca compromisos individuales frente al cuidado para desarrollarse usted como persona en la cotidianidad, en sus relaciones, en el cuidado frente al COVID-19, su salud y la salud de los demás, para poder hacer una puesta en común de actividades o metodologías diferentes o herramientas que nos permitan acuerdos e indicadores que nos faciliten la prevención. Si lo hacemos así, estaremos generando nuevas generaciones de una cultura que toma tiempo para pensar, de una cultura que tiene tiempo para garantizar una sostenibilidad, de una cultura de nuevos resultados en el trato, de una cultura de nuevos resultados en el vivir mejor, porque vivir mejor es fácil. El que diga que es complicado y difícil es porque usted no quiere. Recordemos entonces continuar cuidándonos desde la cultura del cuidado en las organizaciones. Cultura VAD, cultura mente abierta, cultura libre de pensamiento, libre de responsabilidad. O sea, digo libre, que usted sea libre porque es responsable, que no lo tengan que estar vigilando y cuidando. Un saludo muy especial entonces a través de este video, que a través de esta cultura organizacional, esta nueva cultura, a través de los videos, a través de las videoconferencias virtuales, porque el mundo no se detiene, porque la vida continúa y porque debemos responsablemente cuidar nuestra salud, cuidado de sí, para cuidar el resto de la humanidad, los entornos. Piense en su familia, piense en lo laboral, piense usted como sujeto responsable qué cambios va a hacer. Felicidades y muchísimas gracias.